El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. La ley del Señor es perfecta, nos dice la Escritura, e instruye al ignorante. ¿Y quién es el ignorante? Todos los hombres, necesitados de recibir la sabiduría verdadera, la sabiduría que nos conduce a la vida, y siendo esta vida con mayúsculas, vida eterna, vida divina, vida de comunión con Dios, esa sabiduría solo puede proceder de Dios. Así es pura, perfecta, pacífica y capaz de transformar nuestras vidas para unirnos a Él mismo. Su palabra no vuelve a Él de vacío, dice Isaías, sino después de haber realizado aquello para lo que fue enviada. Espera producir un fruto en nosotros, pero la palabra de Dios nos instruye a no olvidar su ley, a recordarla, a meditar en ella, como dice el Salmo primero, día y noche, meditar en la ley del Señor. ¿Y dónde está la ley? ¿Cuál es la ley del Señor? ¿Cuál es esta palabra viva, eficaz, sabia, poderosa, capaz de darnos el conocimiento de la verdad y orientar nuestras vidas por el camino de la justicia y de la vida eterna? Dios mismo es la fuente de todo bien, pero Él no solo ha inscrito su ley en la naturaleza, en la creación, ha puesto orden, sino que, es más, Él nos ha hablado, porque el hombre no es solo una criatura más, sino una criatura capaz de relacionarse con su Dios y acoger o rechazar su palabra en el corazón. Y Él nos ha hablado al corazón, nos ha enviado su ley, su palabra, por medio de la revelación de tiempos antiguos, ya hablándonos por la creación, porque la creación habla, cuenta las obras, las maravillas de Dios, por medio de la conciencia, internamente, por medio de hechos prodigiosos operando en medio de los hombres. Dios se va revelando, pero especialmente a través de esta revelación sobrenatural en que su palabra se dirige al corazón, no a los oídos, no al entendimiento, a lo profundo del hombre, para producir vida dentro de nosotros. Su palabra verdadera, en forma de palabras humanas, pero que conserva ese poder, esa fuerza propio de Dios mismo. Y a través, por tanto, de toda la revelación de la ley, los profetas en el Antiguo Testamento, en tiempos antiguos, Dios se fue progresivamente revelando hasta que en la plenitud de los tiempos se manifestó por medio de su Hijo. Él es la palabra hecha carne. Y sus palabras, gestos, obras, sus acciones son revelación. Son palabra encarnada y son revelación de Dios. Él es la palabra. Luego, la sabiduría escondida que necesitamos encontrar, conocer y vivir está en Cristo. Y Cristo encarnado y crucificado. Cristo, Señor y Rey, que volverá, pero que revela toda la verdad, y que el Espíritu Santo nos recuerda, nos hace conocer interiormente, conocer a Cristo desde la cruz. Ahí está la sabiduría de Dios, la sabiduría escondida desde siglos que nos habla al corazón. Nos habla del amor de Dios, nos habla del perdón de Dios, nos habla de los planes de Dios, de cómo Dios quiere transformar esta realidad tocada por el pecado y conducirnos por sus caminos de vida, de santidad y de verdad. Pero claro, queda la segunda parte. Dios no falla, Dios lo ha hecho todo perfecto. Y en su modo de tratar con los hombres, ha tratado, pues, de un modo admirable. Como ha ido dándonos a conocer la verdad, hasta revelar la verdad completa en Cristo y venir a buscar a cada hombre para hablarnos al corazón. Y sigue queriendo hacerlo. Pero queda la segunda parte, que es nuestra escucha. ¿Y qué significa escucha?
No solo atender, acoger, sino obedecer, vivir la palabra de Dios. Es más, el Señor habla aquí de los maestros, Él es el maestro, ¿verdad? Pero también los hombres podemos ser llamados, y somos llamados, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres escogidos por Dios para anunciar, transmitir su palabra de parte de Él para los demás hombres. Pero ahora los bautizados somos profetas, es decir, tenemos un ministerio común que tiene que ver con transmitir la palabra de Dios que hemos recibido. No solo para quedárnosla, también para compartirla, para comunicarla. Y especialmente aquellos llamados a un ministerio de enseñanza, magisterio, predicación, evangelización, es decir, que tiene, o profecía, que tiene que ver más directamente con la palabra de Dios. Y aquí el Señor nos dice que el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Porque la transmisión de la palabra de Dios comienza por vivirla nosotros, para poder transmitirla. Igual que Cristo es la revelación plena de Dios para los hombres, ¿cómo? En obras y palabras. En obras y palabras. Él se retiraba a orar y llegan los discípulos y le preguntan: Maestro, enséñanos a orar. Como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque le veían orar. Y actuaba y liberaba a los oprimidos por el diablo. Y su actuación, su forma de actuar era una enseñanza, pero después les explicaba: no, es que esta clase solo sale con oración y ayuno, por ejemplo. Pero era vida que se hacía enseñanza y enseñanza que se hacía vida. Y no puede haber un verdadero magisterio, una verdadera transmisión de la palabra de Dios que es viva y eficaz y transformadora si no va unido a la vida. Luego, somos llamados a ser testigos de la verdad, viviendo en la verdad. Viviendo la verdad. No hay otra forma de ser testigos de la verdad. También porque no hay otra forma de conocer la verdad. Si alguien dice que conoce a Dios pero no ama, no es verdad. Ese conocimiento de Dios no es verdadero. No es verdadero. Porque Dios es amor. Y si alguien no vive en el amor es que no está conociendo a Dios, porque no le ama. Porque el conocimiento vivo de Dios nos une a Él y mueve el amor. Porque es un conocimiento, una sabiduría que toca el corazón. No podemos permanecer cerrado el corazón y que pase todo por el filtro de nuestra cabeza. No vamos a entender las cosas del reino de Dios. Por eso, el Señor insiste, el que lo enseñe así será el menos importante. Se salte algo, no lo vive. Y se lo enseñe así, o sea, se lo enseñe mal, lo transmita mal. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice que el que enseñó a la multitud la justicia brillará como las lumbreras del cielo. Qué glorioso, qué precioso, pero también qué responsabilidad, porque el que no lo enseña así no va a brillar mucho. Va a ser avergonzado por no haber sido fiel a la verdad, por haber metido de su cosecha enseñanza propia, doctrina equivocada. Porque la verdad es coherente. Es que la verdad es inagotable, porque Dios es infinito. Pero en la medida que estamos conociendo a Dios, queremos conocer más. Pero con docilidad y con humildad. No podemos acercarnos de otro modo.
reconociendo nuestra ignorancia y que es más lo que nos falta de descubrir, pero abiertos y buscando en la Escritura, en la relación con Cristo, en la Sagrada Tradición, es revelación también, buscando la verdad, en el magisterio, en la enseñanza de los santos, en la vida de la Iglesia y sobre todo en nuestra comunión con Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas y nos lleva a la verdad, haciendo la vida en nosotros. Pero claro, esto significa docilidad, humildad para aceptar toda la verdad como un edificio armonioso que se levanta coherente, precioso, ensamblado todo en su sitio. Cuando los hombres ponemos nuestras ideas por delante, pues estamos queriendo cambiar ya no solo la decoración, sino hasta la estructura. Y el edificio se cae abajo, se puede caer abajo, porque estamos edificando falsamente, no sobre la roca que es Cristo, sino sobre nuestras arenas, de nuestra vida desobediente a la palabra de Dios y de nuestros criterios limitados y caducos, sin dejarnos convencer por el Espíritu Santo de la verdad y sin aceptar la verdad como es, como se nos revela. Es la única forma de poder ser cristianos. Si no, no habría unidad en el cuerpo de Cristo. Si cada uno definiese lo que le parece, yo esto lo entiendo y será así, porque lo entiendo yo. Y el otro dice, pues yo lo entiendo así. No, la unidad en la verdad, en la verdad. Y la verdad nos es dada, nos es comunicada, nos es revelada. Es Dios mismo. No podemos hacer un Dios a nuestra medida. Por eso, esta es la garantía de que la Iglesia es del Señor, fundada por Cristo, sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, fundada por Cristo mismo. Porque la verdad, que es Dios, está transmitida fielmente por el magisterio, por la doctrina de la Iglesia, que es coherente, Todo lo que sea disruptivo, novedad que cambia lo anterior, hace que todo se venga abajo. Luego, eso ya no es de Dios. Esta es la seguridad, la confianza que tenemos en que toda la verdad viene de Dios y es esa sana doctrina que hemos recibido y debemos transmitir, pero que debemos vivir y predicar, no callar, sino obedecer y transmitir con fidelidad. Y que por la misericordia de Dios, pues, quien los cumpla, dice el Evangelio, y enseñe esos preceptos, será grande en el reino de los cielos. Bueno, por lo menos que el Señor nos permita colaborar con Él, ser fieles a Él y participar de su reino. Estar junto a Él, no separados de Él. Y ahí, como todo es grande, pues sí, también somos llamados a algo grande, claro. Porque el reino de los cielos, porque el reino de Dios es maravilloso, porque Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es infinito. Y la eternidad será un continuo desvelarse, ahí todavía más, continuamente más, la plenitud de la sabiduría de Dios, la riqueza de la verdad que se va manifestando, porque es inagotable, los tesoros de su gracia, de su amor, de su verdad. ¿Cómo no buscarlo con todas las fuerzas? ¿Qué hay que valga más la pena? En el mundo sí hay muchas cosas, pero solo el Señor es esta verdad capaz de guiarnos por los caminos de la vida con mayúsculas, y de transformar nuestras vidas para vivir en Él, en la verdad, y darle gloria, ahora y por la eternidad. Así sea.